Hola, buenos días. Soy José María Penco de la Asociación Española del Municipio del Olivo y en primer lugar me gustaría agradecer a la Universidad de Sevilla y a mis compañeras, Ana Morales, Pilar Rayo, etcétera, la invitación para estar con vosotros durante esta mañana y presentaros algunos aceites que vamos a catar y que os tenéis en pantalla. Creo que lo estaréis viendo. Vamos a catar 4 variedades, en este caso Verdial de Vélez, Frantollo, Cornicabra y Picual. Si me permitís, vamos a hacer una introducción para enmarcar un poco antes de ponernos a catar, para enmarcar un poco la sesión de cata de algunos conceptos que la mayoría de vosotros, al ser estudiantes agrónomos, seguro que conocéis, pero que creo que, bueno, que ocupan poco tiempo y es una buena forma de conocer previamente a enfrentarnos a estos magníficos zumos de aceituna, pues como digo, enmarcar la cata que posteriormente vamos a efectuar, ¿no? Estaremos unos 20, 25, quizás 30 minutos con conceptos previos y después pasaremos a probar estos aceites. Bien. En primer lugar, como os decía, yo dirijo en estos momentos la Asociación Española del Municipio del Olivo y, bueno, para los que no la conozcáis, querría pues presentaros nuestra asociación. Nuestra asociación se compone en la actualidad de 138 municipios y diputaciones de toda la España olivarera. La estáis viendo en ese mapa, donde en verde oscuro aparecen las provincias y en verde claro aparecen los municipios. Bueno, pues lógicamente nuestros socios, los socios de EMO, pues coinciden con la geografía olivarera española. Son más intensos, tenemos más socios en el sur, en Andalucía, porque aquí hay más olivar, pero también tenemos socios en otras muchas regiones, como estáis viendo, desde Navarra hasta Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y, como decía, por supuesto, Andalucía y también las Islas Baleares y las Islas Canarias, incluso, que alguna gente pues no sabe que se produce aceite de oliva y sí que hay en ciertos microclimas, especialmente en Tenerife, también en Gran Canaria, hay municipios donde se produce aceituna y donde se produce aceite de oliva. Bueno, nuestra asociación se creó en 1996 y bueno, y nuestro objetivo, nuestros fines fundacionales son la promoción del aceite de oliva virgen extra y el fomento del cultivo del olivo y su sostenibilidad en el tiempo a través de la rentabilidad del cultivo y a través del conocimiento, de la formación y de la promoción, como decía, ¿no? Bien, una vez introducido lo que haremos y como lo que vamos a probar son aceites monovarietales, me parecía interesante poner esta diapositiva donde un poco representamos el origen del olivo como árbol cultivado. Sabéis que el acebuche, bueno, existe hace millones de años en todo el Mediterráneo como un árbol silvestre y lo es, pero lo que entendemos por variedades de olivo serían pues cultivares que han sido domesticados de alguna forma por el hombre, tomando los mejores ejemplares de acebuche hace muchos años, pues en Oriente Próximo seguramente, y así lo prueban incluso estudios genéticos de los últimos tiempos, fue donde se empezó a domesticar esos acebuches y donde se empezaron a tomando esquejes de los mejores ejemplares, se empezaron a formar las variedades, ¿no? Variedades que fueron domesticándose con el tiempo por el hombre y donde se fueron expandiendo por toda la cuenca mediterránea. Mira, siempre ha habido una dialéctica simpática, y no digo que no, pero la ha habido desde hace muchos años, hablando de España, ¿no? ¿Por dónde entró el cultivo? Entonces la península ibérica, entonces no era España. ¿Por dónde entró el cultivo del olivo? Entró por el norte, vía continental, entró por el sur, vía marítima, desde el norte de África. Bien, pues nos parece interesante comentar que los últimos estudios genéticos se están desarrollando, están participando investigadores de la Universidad de Córdoba, del IFAPA, etcétera, pues están demostrando que realmente el olivo en España entró coetáneamente por el norte y por el sur. ¿Por qué? Porque las variedades del norte de España, las variedades catalanas, del norte de Levante, etcétera, se parecen a las variedades griegas, a las variedades italianas. Por tanto, eso demuestra que viniendo de Oriente Próximo entraron vía continental por el norte, y las variedades del sur de España pues
se parecen a las variedades del norte de África, por tanto que eso demuestra que entraron coetáneamente tanto por el norte como por el sur. ¿Cuánto hace de eso? Bueno, pues hay muchas fuentes, pero podemos hablar en torno a 3.000, 3.500 años, el año 3.000, 3.500 antes de Cristo, y por tanto haría entre 5 y 6.000 años, ¿no? También existen estudios de la última época donde se están viendo, y esto es muy interesante, variedades, algunas de ellas andaluzas importantes, todavía no se ha publicado, pero es muy interesante, que no se parecen genéticamente ni a las que han ido evolucionando por el sur, por el norte de África, desde Oriente Próximo, ni las que vienen por el norte. Eso querría decir que de alguna forma también puede haber variedades autóctonas de la península ibérica que fueron domesticadas aquí. Es muy interesante desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista comercial, ¿no? Que algún día pronto pues, se publiquen ciertas variedades cuyo origen, desde sus inicios, desde la cebuche, su domesticación se produjo en la propia península ibérica. Es muy interesante esto, ¿no? Y ahí estamos esperando a esas publicaciones, ¿no? Bien, ¿qué es España en olivar? Bueno, pues en España tenéis ahí el dato, ¿no? España son nada más y nada menos que 2.680.000 hectáreas de olivar. Por supuesto, el país del mundo con más superficie, también con más producción, incluso con más intensidad. Si es líder en superficie, lo es en producción aún más. Y se distribuye pues, por toda la geografía española, aunque se concentra más, como veremos, en unas provincias que en otras, bien sabéis, ¿no? Lo que sí es verdad es que las superficies van en aumento, que en los últimos años ese aumento está siendo incluso exponencial, porque se están poniendo olivos en sitios donde antes no estaban, especialmente, y como estamos entre Sevilla y Córdoba, ¿no? Yo estoy en Córdoba, vosotros en Sevilla, pues especialmente en el Valle del Guadalquivir, con olivos de alta densidad, que bueno, que están haciendo que la superficie, precisamente en los últimos años, esté creciendo de una manera importante, y también la producción, lógicamente, ¿no? ¿Qué tipo de olivar hay en España? Lo sabéis también, lo conocéis, pues desde el olivar más tecnificado, que sería este que estamos viendo, desde el olivar en seto hasta el olivar tradicional, conviven con olivos centenarios, incluso milenarios, como este que estáis viendo, que se encuentra en la Sarquía malagueña, en concreto en Casabermeja, y que es el olivo carnicero, que es un magnífico ejemplar, que bueno, se estima su edad pues en muchos años, ¿no? En más de 600 años. Todos estos olivares conviven, unos con unos costes, otros con otros, unos con unas propiedades, otros con otras, pero al final lo que nos interesa es que cada uno con sus valores se mantenga, porque son necesarios tanto los olivares que vegetan en la campiña con una alta rentabilidad, como los olivares de la sierra, que tienen unos costes asociados mucho mayores, pero que también es interesante que sigan su cultivo, porque además en muchos de esos municipios no hay otra alternativa, ¿no? Bien, en cuanto a la intensidad productiva, en este mapa de la Junta de Andalucía podéis ver los colores más intensos, donde hay más densidad en hectáreas, superficie de olivar, y también en producción. Pues lógicamente ahí tenéis el verde más oscuro, lo tiene Jaén, lo sabemos, es la principal productora mundial de aceite de oliva, pero además de una forma absolutamente líder, ¿no? Fijaros que Jaén, por ejemplo, una producción media que puede tener entre 500 o 600.000 toneladas, solo Jaén, que es el doble, para que os hagáis una idea de lo que este año ha tenido Italia, ¿no? Si solo una provincia española, la primera provincia española, produce mucho más que el segundo productor mundial, ¿eh? Por eso decía que el liderazgo es absoluto, como después también veremos. Después le sigue Córdoba, como sabéis, después está Sevilla y Granada, después está Málaga, Ciudad Real, que es creciente, que cada vez tiene mayor producción, porque están poniendo muchos olivos de alta densidad. Extremadura también, especialmente Badajoz, la Vega del Guadiana. Bueno, pues ahí lo tenéis. Se concentra el cultivo del olivo en torno al Valle del Guadalquivir, y también en lo que sería Castilla-La Mancha y Extremadura de una forma más intensa, ya con menos intensidad, pero también con mucha cultura y con orígenes ancestrales. Está el olivo en Aragón, en Cataluña, en Valencia y en otras regiones españolas. Si nos fijamos en esta imagen satélite también de la Junta de Andalucía, pues vemos la mancha de olivo dentro de nuestra región, ¿no? Y veis cómo coincide prácticamente con el eje del río Guadalquivir, y también con el eje del río Genil, ¿no? Bueno, ahí es donde se concentra, especialmente la provincia de Jaén, que se ve mayor superficie, como estáis
observando. Y bueno, también en Córdoba y también en Sevilla y en las sierras de las Béticas y bueno, en prácticamente toda la geografía. En menor intensidad quizás, es cierto, en Huelva y Almería, ¿no? Pero en todas las provincias existe aceite de oliva, producción de aceite de oliva y el principal cultivo leñoso, por supuesto, de Andalucía y también de España, ¿no? Bien, y ya entrando en variedades, que es un tema que seguramente habréis conocido o lo habrán contado ya varias veces, pero yo creo que esta diapositiva es importante. Aquel estudio que hizo Luis Rayo y Diego Barranco hace ya décadas, donde caracterizaron las principales variedades españolas y donde ahí las tenéis en orden aproximado de superficie, es decir, en orden de importancia, ¿no? En España la principal variedad, lo hemos dicho antes, Jaén, la principal provincia, y Picual es Jaén, por tanto es Picual. Pero es que además Picual no solo Jaén, Picual también es Córdoba, es Sevilla, es Málaga, es toda España, ¿no? Y es una variedad además que por sus buenas características agronómicas pues se está implantando en muchos sitios y bueno, y que es la líder no solo española, sino líder mundial en superficie y en producción, Picual. En segundo lugar, en cuanto a superficie, estaría Connicabra. Connicabra es la variedad típica del centro de España, está en Castilla-La Mancha, fundamentalmente en Toledo, sería el corazón de Connicabra, y también Ciudad Real y zonas limítrofes, provincias limítrofes. Es una variedad también rústica, una variedad que se adapta muy bien al frío. Tened en cuenta que la meseta es una zona donde hay temperaturas más extremas, ¿no? Fijaros este año con el huracán, con el temporal Filomena, las temperaturas, además, constantes en el tiempo y tan bajas que se han producido en la meseta, ¿no? Las heladas y nevadas, etcétera. Bueno, pues Connicabra, que ha sufrido daños, pero seguramente si hubiera sido otra variedad la que hubiera estado ahí, hubiera sufrido daños mucho mayores, ¿no? Por eso, precisamente, se terminan imponiendo cierta variedad en ciertas zonas, por sus características agronómicas, ¿no? Sería la segunda en importancia en cuanto a superficie. La tercera sería hojiblanca, una variedad típica de Córdoba y Málaga también, en la zona antequera, etcétera, y que también está en otros muchos sitios. Es una variedad que tiene como característica principal que tiene doble actitud, es decir, que se puede emplear tanto para aceite como para aceituna de mesa, y de hecho en aceituna de mesa tiene una importancia muy grande cada vez más. Incluso hay años donde la producción de hojiblanca para mesa supera manzanilla de Sevilla. Y bueno, tiene esa doble actitud que la hace es muy interesante. Y luego tiene una cosa también, hojiblanca, ya vamos a hablar de calidad, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy, pero ya anticipamos que una variedad que por sí misma tiene muchos matices organolépticos y que tiene una calidad, todas las variedades tienen mucha calidad sus aceites, pero el caso de hojiblanca quizás digamos que es como más complejo, un aceite muy complejo y eso pues le hace también en fin, que tenga una importancia no solo en superficie, sino también en producción y sobre todo en producción de calidad. Ya en cuarto lugar, y de forma ascendente, está Arbequina, que es variedad que nace en un pueblo catalán, un pueblo de Arbeca, pero que se está implantando en muchísimos sitios. Ya, fijaros un dato, Andalucía ya tiene más superficie de arbequina que Cataluña, es decir, se ha puesto mucha arbequina tanto en el sistema intensivo, el 7x7, 7x5, de un pie, etcétera, porque se ha adaptado muy bien, entra pronto en producción, tiene buenas características agronómicas y bueno, y se ha plantado mucho en Andalucía en los años 80, 90, 2000, pero es que ahora además se adapta también al nuevo sistema que sabéis que existe, que es el olivar en seto, junto con otras variedades como Coroneiki o Arbosana, pero bueno, Arbequina un poquito pues, es la bandera y es la que más se ha puesto en los últimos años y eso pues está haciendo que siga creciendo en superficie de forma que yo no sé el dato porque no es fácil conocer el dato cada año de la evolución en superficie, el dato real, pero Arbequina lo que sí tenemos es un dato importante y es que los viveros en los últimos años, hay por ahí un gráfico de Victorino Vega, donde la planta más vendida y por tanto más puesta en España e incluso en el mundo en los últimos años, sin duda, es Arbequina, ¿no? Por tanto, una variedad creciente en superficie y de futuro, ¿no? Sus aceites son, bueno, lo vamos a probar, uno de estos arbequinos, por tanto lo vamos a probar, son aceites más dulces, a lo mejor algo menos intensos y menos estables, pero con mucha dulzura, mucha delicadeza, muy comerciales y muy interesantes, ¿no? Después ya estaría lechín, que es una variedad seguramente en regresión, lechín de Sevilla, hay varios lechín de Sevilla, lechín de Granada, etcétera. Aquí nos referimos a lechín de Sevilla, una variedad que se da en Sevilla y en el norte de Cádiz, fundamentalmente, y también en zonas de Málaga,
Es una variedad bastante rústica y bueno, y digo que está en regresión porque bueno, tiene características a lo mejor agronómicas o productivas menos interesantes que las anteriores y por eso pues su superficie está disminuyendo, ¿no?, en los últimos tiempos, pero todavía es muy importante superficie. Después tendríamos la verdial de Huevas, la empeltre, que es ya del Levante y Aragón, o la picuda, que es una variedad típica de Córdoba, etcétera, ¿no? Bien, ese es el mapa de variedades. En cuanto a los sistemas de cultivo, yo por daros un dato actualizado, decir, bueno, por un lado tenemos las variedades, por otro lado tenemos el medio donde vegetan, ¿no? Y el medio donde vegetan está muy relacionado con el sistema de cultivo, las zonas sean más llanas o sean de alta pendiente, etcétera, ¿no? Bueno, aquí os ponemos los 4 sistemas de cultivo que en su día definimos en AEMO, la Sociedad Española del Municipio del Olivo, a través de un estudio que hicimos sobre costes de cultivo. Lo que tratábamos era de diferenciar, o sea, de mostrar, de poner sobre la mesa cuáles eran los costes de cultivo de un kilo de aceite de oliva en distintos sistemas que no tienen nada que ver, como supondréis. Y en ese momento, pues determinamos, según diferentes fuentes, qué superficie hay en España, ya digo, en superficie, no en producción, de cada uno de los sistemas de cultivo. Y los clasificamos en 4 sistemas de cultivo, que son los que estáis viendo. El que llamamos olivar tradicional mecanizable, que sería el olivar de varias patas, de marco amplio, 10×10, que vegeta en baja y media pendiente, es decir, en pendientes inferiores al 15%. Es un olivar que supone, fijaros, nada menos que el 48% en superficie del olivar español. Es el olivar típico de Jaén, pero no solo de Jaén, también de unas zonas muy importantes de Córdoba, Málaga y de toda España, ¿no? Bueno, el olivar tradicional, el que se puso en el siglo XX, hasta que se empezaron a probar otros sistemas de cultivo. Pero ese olivar tradicional lo distinguimos entre el mecanizable, que llamamos, que es el de menos del 15% dependiente, y que ahí lo tenéis en la primera imagen con un 48% de superficie, y el olivar tradicional también, pero no mecanizable, que es el olivar de montaña, donde los costes, como esto era para un estudio de costes, era muy importante el diferencial de costes. ¿Por qué? Pues porque de ninguna manera se puede mecanizar la recolección y por tanto los costes son muy diferentes. Bueno, pues el olivar de montaña en España todavía un 23% de su superficie, que es importantísimo. Si teníamos 2.600.000 hectáreas, pues estamos hablando casi de la cuarta parte de esa superficie, que es olivar de montaña, es decir, 600 y pico mil hectáreas todavía, ¿no? Y que además lo serán siempre, si no se quita, porque esos pueblos con esa pendiente, más del 15% de pendiente, la seguirán teniendo. Después tenemos el olivar intensivo, un olivar que surge en los años 75-80 como concepto nuevo, donde ya en vez de poner los olivos a marcos de 10×10, pues se colocan a 7×7 en aquel momento. Ahora se están poniendo más juntos, ¿no?, las calles, etcétera. Ahora estamos hablando a lo mejor de 6×4, de 7×5, etcétera. Es decir, densidades de aproximadamente entre 200 y 400 árboles por hectárea, mientras que el tradicional, como he dicho, 10×10 son 100 olivos por hectárea. Es decir, estábamos aumentando la densidad, con lo cual aumentamos la superficie foliar expuesta al sol y aumentamos la fotosíntesis y por tanto aumentamos la producción. Y además tenemos otra particularidad, y es que son de un tronco y eso permite su mecanización, con lo cual a través de mecanización integral, quiero decir, a través de un vibro con paraguas, de forma que, bueno, que la aceituna intercepta antes de llegar al suelo. Eso abarata mucho los costes de recolección y aquello, pues, la verdad es que triunfó, ¿no? Porque si estamos hablando que se empezaron a poner en los años 75-80, que no hace tanto, del siglo XX, 1975, 1980, comienzan a ponerse y ya son un 26% de la superficie en España. Muy importante. ¿Dónde se concentran? Bueno, hay provincias que apuestan más por este sistema de cultivo que otras, o que han apostado más que otras. Aquí tenemos que decir que, por ejemplo, Sevilla, y especialmente la zona de Estepa, es el olivar más frecuente, ¿no? También en zonas de Córdoba, menos en Jaén, etcétera, ¿no? Arreglo lo hay en todos sitios, pero en unos con mayor superficie y con mayor frecuencia que en otros, ¿no? Y ya por último, el 3% del olivar español, que surge en los años 90, en 2000, es el olivar en seto. Empiezan las primeras experiencias y ya pues se ha impuesto en muchas fincas, ya un 3%, que es un dato pequeño, pero que con los pocos años que lleva va creciendo. Es un olivar que normalmente necesita más recursos, necesita agua, necesita desde luego fincas con baja pendiente, pero que es muy productivo y sobre todo la ventaja principal que tiene es que la recolección se hace mediante cabalgadora y por tanto es mucho más barata, mucho más rápida y mucho menos dependiente de la mano de obra, ¿no? Lo cual está haciendo, entre eso y la productividad
y la rentabilidad está haciendo que se esté poniendo en bastante, y no solo en España, sino en otros países, ¿no? Esto es fruto de progreso y contra progreso no se puede ir. Existen debates incluso, ¿no? En el olivar tradicional, cuando los costes, o sea, cuando el precio del aceite está bajo, de si es o no lícito que se pongan nuevos olivares que están aumentando la producción, pues nosotros siempre lo decimos, ¿no? Es decir, contra el progreso tecnológico y agronómico no se puede ir, y lo que hay que hacer es adaptarse, y cada uno tiene que encontrar su sitio. Y desde luego esto no se va a frenar. Los sistemas de alta densidad, tanto el intensivo como el seto, van a seguir poniéndose, y además nos tenemos que adaptar porque, entre otras cosas, en otros países emergentes, donde el cultivo del olivo está creciendo, en América, en Asia, en otros países, se está poniendo, en Portugal, está aquí al lado, en Europa, etcétera, y por tanto, si queremos ser competitivos, tendremos que adaptarnos, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate que no corresponde hoy. En cuanto a la industria, hemos visto un poco una foto del olivar español en estos momentos. En cuanto a la industria, ahí tenéis el dato. En España hay 1.820 almazaras, que son de dos tipos fundamentalmente en cuanto a su organización empresarial. O son cooperativas o son almazaras industriales, que llamamos. Almazaras industriales, que son de un propietario que mostura aceitunas, ya sean propias o ya sean de terceros, le hace la maquila, le hace la mosturación, le cobra por el servicio y le produce su aceite, ¿no? Bien, deciros que el 60% aproximadamente, o 63% de la aceituna española se mostura en cooperativas, y por tanto el 37% restante se mostura en industriales. Es decir, las cooperativas en España son de alguna forma son la principal forma de organizarse en la mosturación, ¿no? Y luego deciros que de esas cooperativas, la mitad de ellas, es decir, del 63% de la producción de esas cooperativas, la mitad son cooperativas de primer grado, que no están asociadas, y la otra mitad ya están agrupadas en distintos grupos de segundo grado, que comercializan el aceite de forma conjunta, hacen el control de calidad de forma conjunta, etcétera, ¿no? Importantes grupos como Decop, como Loesquepa, como Jaencop, como Interolio, etcétera, etcétera, ¿no? Viña Oliva. Es decir, bueno, que digamos que un tercio de la producción española se produce en cooperativas de segundo grado, un tercio en cooperativas de primer grado y un tercio en industriales, en almazaras privadas. En cuanto al parque tecnológico de las almazaras españolas, hay que decir que en los últimos 30, 40 años el avance ha sido monumental, ¿no? Si en la agronomía lo ha sido, que ya lo hemos visto con los sistemas de cultivo que han evolucionado, en el caso de la industria ha sido contundente. Hemos pasado en 40 años de tener almazaras prácticamente de prensa, bueno, con un sistema que fue revolucionario en su momento, ¿no? Que bueno, se basa la trituración del fruto en molinos de cónicos, como estáis viendo en la fotografía, y el aceite se extraía por presión a través de prensa hidráulica. De ahí pasamos a la centrifugación, ¿no? Los años 75 comienzan las primeras máquinas. Bueno, pues hoy en día, para que hagáis una idea, el 98% de la producción española se produce en centrifugación, y además en centrifugación de dos fases, que bueno, es un sistema más avanzado. Comenzaron con 3 fases, no vamos a entrar en eso, ahora son de 2 fases, es decir, se produce por un lado aceite y por otro lado el pelujo. Bueno, pues ahí lo tenéis. El esfuerzo y la reconversión de la industria española en los últimos 40 años ha sido bestial. De hecho, España es el que tiene no solo la almazara más grande del mundo, sino además la más avanzada del mundo. Si vamos a Italia, al norte de África sobre todo, etcétera, todavía quedan muchas pequeñas almazaras con sistemas tradicionales, y bueno, y con menos no solamente el progreso ha sido en la forma de extracción del fruto con molinos de martillos y de cánter, centrífugas horizontales, sino que además también se han inundado las bodegas de acero inoxidable, que antiguamente pues no eran de hierro, etcétera, o eran trujales bajo tierra. Ahora ya son depósitos de acero inoxidable, etcétera. Es decir, queremos decir con esto que España está preparada para hacer zumos de altísima calidad, y además hacerlo rápido en el tiempo, que fue el principal avance. El principal avance, aparte de la higiene del proceso, es que las centrífugas son capaces de absorber millones de kilos en un día, y sin embargo las prensas era un sistema discontinuo que suponía que se produjeran atrojas en los patios de las almazaras, con lo cual el descenso de la calidad y el defecto pues aparecía, ¿no? Por tanto, estamos equipados, tenemos el olivar, tenemos la industria, y lo que tenemos que manejarlo de forma adecuada para sacar los mejores zumos posibles, ¿no? Aquí, fijaros, os hago una simulación de lo que sería la campaña 2021, la que acabamos de concluir.
¿cómo sería la flota mundial del aceite de oliva? Es decir, si montáramos todo el aceite de oliva que este año se ha producido en el mundo en barcos de petroleros, ¿no? Entre comillas, de 200.000 toneladas, que es un petrolero grande, pues ahí tendría cómo se distribuiría, ¿no? Lo pongo esto para que veáis lo que decía antes, el liderazgo de España absoluto, ¿no? Fijaros que España este año va a producir, estamos acabando, y en torno quizás ni lleguemos a 1.450.000 toneladas, un año medio. Bien, la segunda este año va a ser Grecia, otros años Italia, se alternan dependiendo de la pecería y de cómo tengan la climatología, pero este año va a ser Grecia, que produce 265. Entonces, fijaros que España produciría 7 barcos y pico frente a 1,5 que produce Grecia este año, ¿no? Después Italia, Turquía, Marruecos, Túnez, Siria, Portugal. Ahí tenéis los principales países productores. En total, ¿cuánto suman? Pues este año vamos a tener apenas 3 millones de toneladas, no vamos a llegar a 2.945.000, es una estimación todavía, porque los datos últimos están saliendo estos días, pero vamos a tener en torno a 2.950.000, casi 3 millones de toneladas. El mundo el año pasado consumió 3.100.000 toneladas de aceite de oliva. Luego, de aceites de oliva en plural, ¿no? De virgen extra, refinado, etcétera, de todo. Por tanto, no es cierto que haya exceso de aceite de oliva. En general, de hecho, nos sobran. Hay enlaces de campaña, pero unos años con otros se compensan y la realidad es que la oferta y la demanda están equilibradas. ¿Por qué? Porque la demanda mundial en los últimos años, la verdad es que ha crecido bastante y eso bueno, debería de hacer y deberíamos de trabajar todos para que haga que tengamos un precio digno en el aceite, porque es cierto que hemos tenido, por estas 3 últimas campañas, exceptuando ahora que ya está un poco recuperado, hemos tenido unos precios del aceite de oliva por debajo de los costes de producción y eso es inadmisible, ¿no? Es decir, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda mundial y eso lo tenemos que hacer valer porque tenemos los mejores zumos de todos los conocidos, ¿no? Y ya como decía antes, he puesto las variedades de ahora, las pongo aquí, bueno, porque estas son variedades que solemos trabajar nosotros en cata, tanto en España como fuera de España, y aquí lo que hago es cambiar la diapositiva y según la que vayamos catando, ponerla en color rojo, ¿no? Perdón. Entonces aquí estáis viendo las variedades que vamos a catar hoy, con Nicabra, Arbequiña, Picual y Verdial de Vélez, las 4. Y ahí tenéis otras que también pues solemos catar, que son variedades, pues todas, muchas de ellas principales, otras son más locales, pero importantes. Fijaros además que os pongo el origen exacto de dónde son, las que vamos a probar. Vamos a probar la cornicabra normal, de la zona de Ciudad Real, Toledo, bien. Pero la arbequina que vamos a probar hoy es una arbequina de Ciudad Real, no de Cataluña, que es de donde es originaria. Bueno, porque hemos estimado oportuno, era muy buena y que probéis también pues, arbequinas de otras zonas que no tengan por qué ser siempre del origen, ¿no? Lo mismo pasa con Picual. Picual, que es Jaén, como hemos dicho antes, vamos sin embargo a probar una Picual de Sevilla, de Écija, ¿eh? Bueno, pues fantástica y como variedad va a tener unas propiedades parecidas, pero bueno, es bueno también probarlo de distintas zonas porque también le dan matices el que sea una zona u otra, ¿no? No son iguales, exactamente una arbequina catalana de una arbequina de Ciudad Real. Ni es igual una arbequina catalana del año 2010 con otra del 2015, es decir, las cosas cambian porque cambia el clima y cambia el medio, cambia el suelo, cambia el entorno, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo divertido, que cada año, cada variedad, pues, aunque tiene unos cánones y los catadores más o menos las reconocemos, pero no siempre saben igual, como ocurre con el vino y como ocurre con otros productos agrícolas, ¿no? El campo es medio abierto y esto no es producir tornillos, esto es producir un zumo de fruta y la fruta cada año puede variar con el clima, etcétera, ¿no? Y luego vamos a probar una Verdial de Vélez, que esa es una variedad autóctona de la sarquía malagueña, una variedad muy ancestral, que sí que tiene caracteres muy, muy parecidos a Oriente Próximo y al norte de África, o sea que sí que vino vía fenicio a la zona donde entraban los fenicios, ¿no? En la zona de Almuñécar, de Torres del Mar, actual Torres del Mar, Málaga, por ahí entraron y por ahí, por lo que hicieron fue injertar los acebuches de la Sierra de Málaga, de la cornisa de la Sierra de Málaga que da a la costa y que es la sarquía. Y bueno, es una variedad muy peculiar y muy valorada en sus tiempos por los italianos y por su dulzura y por sus encantos, que ahora vamos a ver si los probamos, ¿no? Bien, una vez introducido esto, os voy a hacer unos comentarios, creo que en 5 o 10 minutos, antes de empezar a catar, de un trabajo de prospección que hemos hecho, no de investigación, realmente no es un trabajo de investigación, es un trabajo de prospección y que presentamos el otro día en el Congreso de
de olivicultura, fruticultura y citicultura de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, y que lo que hemos hecho es sacar los principales descriptores de 300 aceites considerados como de los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, AEMO y el grupo Mercacei, lo tenéis arriba a la derecha, coorganizamos Evolium, que es una guía donde cada año presentamos los 100 mejores aceites del mundo según una serie de catadores que estáis viendo en las fotos, en general 24, 25 catadores que catan bajo clave y con notario todos los años, pues muchas muestras, ¿no? En torno a 600, depende del año, entre 600 y 700 muestras de aceite de 23 países diferentes, y se puntúan de 0 a 100, y los 100 mejores, los 100 con mayor puntuación, se seleccionan y se introducen en una guía que la estáis viendo aquí a la izquierda, que es la guía Evolium, que se publica en español y en inglés, y que se hacen 10.000 ejemplares, se envían a todos los rincones del mundo, pues para mostrar los mejores aceites del mundo, no solo de España, ya digo, vienen de 23 países. Hemos celebrado ya 6 ediciones de Evolium, y deciros que este año lo acabamos de terminar. Esta misma semana pasada, el lunes pasado hicimos la final y todavía no han salido los resultados de este año, ¿no? Bien, el trabajo que hicimos, ¿cómo se llama? Principales descriptores sensoriales de los mejores aceites de oliva virgen del mundo según el concurso. Lo que hicimos fue coger los 100 mejores de las 3 últimas campañas, es decir, de las campañas, las 3 anteriores a las que estamos, coger los 100 aceites mejores, por tanto 300 aceites, y ver qué descriptores habían puesto cada uno de los miembros del jurado. Y con la descripción, con el resumen de cada uno de ellos, según los descriptores que habían puesto, ver la frecuencia con que aparecen esos descriptores. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir, pues, conocer a qué huelen y saben los mejores aceites del mundo, ¿no? Es decir, qué es lo que más aparece, como vamos a ver ahora, en cuanto tanto a frutas como descriptores sensoriales, y fundamentalmente a través del sentido del olfato, ya sea vía directa o vía retrolateral. Pero lo que vamos a ver es a qué huelen los mejores y saben los mejores aceites, ¿no? Si son frutas, si son hortalizas, también son silvestres, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En cuanto a los descriptores, este cuadro, que bueno, hicimos hace unos años, aquí resumimos un poco todo lo que va apareciendo cuando catamos aceite de oliva, ¿no? Fijaros, me paro aquí 2 minutos, que los 2 sentidos, o los 3 sentidos que intervienen en la cata del aceite de oliva sería el olfato, el sentido olfativo, claramente, el sentido del gusto a través del amargor, y también el sentido del tacto, porque la dulzura, la fluidez, etcétera, que sentimos en lengua pertenece al sentido del tacto, ¿no? Por tanto, esos serían los 3 sentidos que intervienen en la cata. Y ahora vamos a ver un poco cómo los percibimos, ¿no? En cuanto al sentido olfativo, deciros que, como sabéis, lo vamos a percibir de 2 formas. Por un lado, de una forma directa, a través de la nariz, cuando olemos un aceite, ahora lo haremos y ya seguro que habéis hecho catas, ¿no? En lo primero olfato directo, y después lo echamos en boca y sentimos otras sensaciones. Ahí están todas, ¿no? Bien. Él decía que el sentido olfativo lo vamos a percibir a través de la nariz vía una olfacción directa, o bien a través de la vía retronasal, que le llamamos, que es que cuando nos lo echamos en boca, los volátiles ascienden hacia arriba y nos atacan el sentido del olfato también, y sentimos otras cosas, o las mismas o otras, ¿no? Frecuentemente otras, fijaros por qué. O sea, otros olores. ¿Por qué otros? Porque cuando nosotros introducimos el aceite en boca, nuestra boca está a la temperatura del cuerpo humano, lógicamente, en torno a 36 grados, y sin embargo, cuando el aceite está en la copa, aunque existe 28 grados, la temperatura que debemos de tenerlo, pero bueno, normalmente está más frío. Entonces existen volátiles que cuando nos los echamos en boca aparecen, que no aparecen en el aroma directo, ¿no? Por tanto, es muy interesante saber eso, ¿no? Que el sentido olfativo lo recibimos por 2 vías, la nariz directa y el retronasal cuando nos lo echamos en boca, ¿no? Y dentro de del sentido olfativo, ¿qué sensaciones, qué descriptores estamos sintiendo? Bueno, nosotros los agrupamos en 3 grupos: los aromas frutados, llamamos, los aromas vegetales cultivados, y los aromas vegetales silvestres y aromáticos. Serían esos 3 cuadros que están en la izquierda de la pantalla, ¿no? Y en cuanto a los aromas frutados, ¿qué es lo que más huele el aceite de oliva virgen extra? Pues lógicamente al fruto de donde procede, a la aceituna. Es el principal. Todos los aceites de oliva virgen extra frutados, que para que sea virgen extra tiene que tener un frutado mayor que 0,
todos tienen que oler a la fruta de donde procede, ya sea aceituna verde o aceituna madura, pero deben de oler a la aceituna, lo lógico, ¿no? Y oye, os digo una cosa, si os interesa la capa y etcétera, la mayoría, como soy estudiante de agrónomo, esto se lo decimos a los consumidores normalmente. A vosotros no debemos ni decirlo porque es que seguramente lo habréis hecho, pero yo lo digo por si alguno no lo ha hecho todavía. Tenéis que cuando vayáis en campaña al campo, coger aceituna, estrujarla y olerla, ¿eh? Porque ese es el olor de la aceituna y tenéis que coger aceitunas verdes, aceitunas en embero y aceitunas maduras y estrujarlas con la mano y oler a qué huele esa fruta rota, ¿no? Porque ese es el aroma de la aceituna y eso es a lo que recuerda a los aceites en primer lugar, a la aceituna. Pero es que después se presentan otros aromas diferentes como puede ser el plátano, la almendra, la manzana, los cítricos, los frutos secos, la pera, la ciruela, el melocotón, frutas del bosque, tropicales, fresa, kiwi, melón. Cuando juntamos varias frutas nos aparece un olor que llamamos papilla de bebé, sana papilla de bebé y agradable papilla de bebé. Bueno, eso es cuando se juntan varias frutas, fundamentalmente maduras. Cuando son más verdes esas frutas nos huele más a Macedonia, una Macedonia fresca, etcétera, ¿no? Pero fijaros el compendio de frutas a las cuales recuerda el aceite de oliva. Y no están todas, ¿eh? En ocasiones los catadores nos ponen en observaciones muchas veces otras frutas diferentes, bueno, de todo tipo, ¿no? De fresa, por ejemplo, bueno, hemos puesto frutas rojas por ahí, pero, en fin, aparecen muchos descriptores. Eso es lo bonito del aceite de oliva virgen extra, que presenta muchos matices, ¿no? Eso en cuanto a aromas frutados. Después el segundo grupo que hemos llamado aromas vegetales cultivados. Bueno, pues esos son vegetales cultivados, la huerta fundamentalmente, verduras y hortalizas, ¿no? Y en ese campo, ¿a qué nos huele el aceite? Nos huele mucho a tomate verde. Fijaros que el tamaño de letra de esa diapositiva no es casual. El tamaño de letra lo hemos puesto en función del trabajo que os he dicho, donde hemos visto los descriptores más frecuentes. Por tanto, si aparece el aceite en aromas frutados, de fruta, aparece la aceituna tan grande es porque es lo que más aparece. Y si aparece el tomate verde más grande es porque es el que más aparece de los verdes, o sea, de los vegetales cultivados, ¿no? Pero también huelen muchísimo los aceites, sobre todo cuando son procedentes de aceituna más temprana, a hierba recién cortada y ciertas variedades más que otras, ¿eh? Y también a alcachofa y a verdura y a hoja de olivo y a hoja de higuera, típico en picual, y a lechuga, nogal, a rúcula, a habas, a fresca habas, que ahora estamos en tiempo de habas, también hay que ir al campo a abrir la cáscara del haba y olerla al huerto, y porque tiene un olor muy penetrante y hay muchos aceites o algunos aceites, algunas variedades que nos recuerdan a eso. A los espárragos también huelen, a pimienta, a la endivia, al calabacín, al apio, a la selga, al trigo verde, que es otro, un hortícola, pero un cereal, pero un vegetal cultivado, ¿no? Bien, a todas esas cosas, ¿no? Fijaros que amalgama de olores y sabores que encuentran esos catadores que estoy poniendo en los lados, que son los que han trabajado, ¿no? Estos años en Evolution, ¿no? Y en otros concursos, esto lleva muchos años, ¿no? No, ya lo hemos empezado. Bien, y después estarían los vegetales silvestres y aromáticos, ¿no? Es decir, no solo los aceites huelen a frutas y huelen a vegetales cultivados, sino que también huelen a campo, huelen a monte bajo, huelen a monte mediterráneo, huelen a hierbas silvestres, huelen a hierbas aromáticas, a vainilla, a flores, a especias, a albahaca, a hinojo, a romero, a trébol, a regalía, a melisa, a pimienta, a orégano, a tomillo, a manzanilla, a eucalipto. Fijaros el amalgama de olores. Bueno, todos estos olores que se pueden recibir de forma directa o retronasal, fijaros una cosa, un aceite será más o menos complejo cuando presente distintos planos. Es decir, hay dos cosas en los aromas, ¿no? En el sentido olfativo. Una es la intensidad y otra es la complejidad del frutado. Intensidad de frutado, cuando decimos frutado nos referimos a todo, ¿eh? Intensidad de frutado y complejidad de frutado. Un aceite puede ser muy, muy intenso, es decir, que lo hablamos desde muy lejos, que tenga una intensidad muy fuerte, pero a pocas cosas. O bien que sea muy intenso y a muchas cosas, es decir, que presente por un lado el plátano y la aceituna, por supuesto, y el plátano, pero también el tomate y también, ¿qué digo yo?, el hinojo, ¿no? Bueno, eso sería un aceite que toca muchos planos, por tanto, que es muy complejo. Esto le ocurre a ciertas variedades, a muchas, pasa a casi todas, pero hay unas más que a otras, ¿no? Se me ocurre en este momento, por ejemplo, Coratina. Coratina es una variedad italiana que es muy divertida de catar porque presenta muchos aromas diferentes, ¿no? Y bueno, y cuando hay un grupo de catadores, tal, a mí esto, lo otro, tal, y te salen pues hasta 12 o 15 descriptores en un mismo aceite, ¿no? Eso es muy complicado. He dicho una italiana, pero aquí tenemos hojiblanca, tenemos la picual temprana, que también es muy, muy compleja, y tenemos muchas más, ¿no?
Bien. Y luego ya tendríamos el sentido del gusto, estrictamente lo que sería el sentido del gusto, sabéis que hay cinco gustos, ¿no? Que percibimos estrictamente el que se siente en el aceite, el amargor, ¿eh? Porque después también oiréis hablar del dulce, pero el dulce en el aceite no es el sentido del dulce, el sentido del dulce tradicional, que sería el del azúcar o la miel, ¿no? No. El dulce en el aceite es cuando un aceite es fluido, cuando entra ligero, cuando no es áspero, cuando no es excesivamente amargo y picante, es un aceite que llamamos dulce, pero no es el dulzor del gusto, ¿no? Que entendemos desde pequeño, ¿no? Lo que es algo dulce, no es eso, ¿no? Entonces, el amargo es el que aparece, ¿no? Después tendríamos las sensaciones trigeminales, son sensaciones, entre comillas, de dolor, pero pues dolor agradable porque es ligero. Bueno, es una irritación, una pequeña irritación que sería el picante, pero que nos gusta, ¿no? De hecho, bueno, unos países más que otros, el picante, bueno, pues la gastronomía se utiliza y es agradable cuando es moderado, ¿no? Bueno, los aceites pican, eso proviene de ciertos polifenoles, ciertos antioxidantes, igual que la amargor de otros, y bueno, y eso le ocurre a los aceites, especialmente a los aceites verdes y más tempranos, que tienen un picor más intenso y que no tienen por qué ser malo. De hecho, el amargo y el picante son atributos positivos, los dos. Lo que sí es cierto es que dentro de que existan, pues cuando se está valorando un aceite premium, un aceite excelente, lo que se busca es que sea un amargor y picor moderado y equilibrado entre ellos, ¿no? Pero ya digo, son atributos positivos. También son sensaciones trigeminales, pues del nervio trigeminal, la astringencia, una cosa que llamamos quemazón o guindilla, que es parecido al picante, pero un picante especial, un picante de pimienta, como que te genera como que te quema la garganta, ¿no? Ya digo, de una forma moderada, como cuando te comes una guindilla, o la pungencia, ¿no? Después, ya os decía, las sensaciones táctiles. Aquí se encuentra el dulce, que es la fluidez, la falta de astringencia, etcétera. Es decir, cuando un aceite entra rápido por la punta de la lengua es cuando es un aceite dulce. Y después también tenemos como sensaciones táctiles y kinestésicas, pues el cuerpo, un aceite con cuerpo, un aceite contundente que tiene más persistencia. Luego la fluidez, muy importante, que la paridad es, pues hay aceites más fluidos y aceites más espesos, ¿no? Que cuesta más que se vayan introduciendo y bueno, eso se valora, pues si ha fluido más positivamente. También la viscosidad, la untuosidad. Y por último, hablamos de sensaciones globales dentro de la cata, que ya son, bueno, lo explico siempre así, ¿no? Como me lo explica a mí el maestro Juan Ramón Izquierdo, ¿no? Quiero nombrarlo porque me lo explico muy bien, un día hablando de la sensación global que es, Juan Ramón, que es la armonía en un aceite. Y decía, pues mira, esto es como, lo demás es como cada músico y puede tocar muy bien un instrumento, un grupo de músicos. La armonía será cuando todos tocan juntos y la orquesta suena bien. Es decir, el compendio de todo. Un aceite será armónico cuando tenga aromas intensos y frutados, pero además tenga un amargor y un picante equilibrado, que sea dulce en su entrada, etcétera, etcétera. Cuando tú tengas todo eso, pues valoraremos en más alta medida la armonía. Después está la persistencia. La persistencia es muy importante también. Hay aceites que, siendo parecidos, de agradables y de frutados y de equilibrados, etcétera, te los metes en boca y al cabo de los 30 a 40 segundos desaparecen, y hay otros que son más persistentes. Es decir, que esos olores y sabores se nos quedan en boca pues durante más tiempo. Algunos casi durante la tarde entera, ¿no? Por eso al catar hay que poner orden, porque hay algunos que son muy contundentes y muy persistentes, lo cual es positivo, ¿no? O sea, cuando comes algo agradable, si es agradable, pues es bueno que se te mantenga más tiempo en la boca, ¿no? La complejidad también forma parte de una sensación global, ¿no? Que hablábamos, que sea un aceite redondo. Al final decimos que es redondo cuando es armónico, es un concepto muy parecido, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco en la paleta de olores y sabores. Aquí tenéis la hoja de cata de volumen cuantitativa y lo que hacemos es valorar los aceites hasta 100 puntos, como decía. Al final, pues suma y tiene uno 95, otro tiene 82, otro tiene 87. Bueno, una hoja de valoración donde el máximo sería 100, que nunca se alcanza. Nunca nosotros hemos alcanzado en una hoja de cata el 100 absoluto, porque eso sería el aceite perfecto. Y el aceite perfecto no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre podrá haber un aceite mejor. Es decir, yo probaba, recuerdo hace 3 años en un Evolium, el ganador, para mí ese aceite fue el mejor aceite que he probado nunca. Pero siempre quedarán que en la campaña 22, 23, 23, 24, etcétera, puede haber uno mejor. Entonces, si damos un 100, ya no sabemos qué darle al que es mejor que ese. Así que el 100 sería como el máximo, el inalcanzable, el infinito, para que no entendamos, nosotros que estudiamos matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues digo,
De todas maneras, este año pasado, pues la máxima puntuación fue 97, bestial. Es decir, que sobre 100 puntos consiga 97 ya es una barbaridad, ¿no? Mirad cómo es nuestra hoja. Cada concurso tiene una hoja diferente, pero muy parecida entre sí. Todas un poco nos hemos inspirado en el COI, en el Consejo Líquido Internacional, que es un poco pues el Vaticano, ¿no?, del aceite de oliva, y donde han estado siempre los mejores expertos, etcétera, y por tanto es una referencia, ¿no? Y todas están basadas con matices que le metemos de un lado para otro en función de lo que busquemos, pero todas están basadas en una hoja parecida, ¿no? Aquí tenéis, nosotros asignamos sensaciones olfativas, 50 puntos. Recordad que olfativo, vía directa, en este caso. Sensaciones olfativas, vía directa. Es decir, cuando olemos, hasta 50 puntos. Sensaciones gustativas y retronasales, que también son olfativas. Cuando probamos en boca, 40 puntos. Y sensación global, 10 puntos. Por tanto, 50 más 40 más 10 son 100. Así es como distribuimos los puntos en general. Pero dentro de las sensaciones olfativas, esos 50 puntos los disociamos en dos valoraciones. El frutado en nariz, la intensidad de frutado en nariz, a la cual le otorgamos un máximo de 30 puntos, entre 0 y 30, y la complejidad olfativa entre 0 y 20. Por lo que decía antes, un aceite puede ser muy intenso en nariz de frutado, pero después es poco complejo, pues que tendría más puntuación en el primer apartado y menos en el segundo. O al revés, un aceite con un frutado medio, que hay magníficos aceites con frutados medios, pero después muy complejos. O los que luego ganan, ¿no?, y están arriba, pues los que son muy frutados y encima muy complejos, ¿no? Ahí se le sumaría los dos sitios, pues 30 y 20 puntos. Dentro de la complejidad, fijaros que en la hoja nuestra, a los catadores que te llenan toda la hoja bajo clave, nos interesa mucho que nos señalen los detalles, los detalles, los matices, los descriptores, ¿no? ¿Por qué? Porque después nosotros en la guía describimos organolépticamente los aceites en función de las hojas de cata de nuestros catadores. Por tanto, le decimos, oye, subraya lo que procede, que es verde, hierba, hoja. O mezcla de hierba hoja, que lo hay, ¿no? O sea, el frutado verde muchas veces nos recuerda más a la hierba recién cortada, otras veces a la hoja de olivo. Conocemos hoja de olivo. Bien, o a las dos cosas. Después está mezcla de verde y maduro. Porque no sea verde, sea mezcla, tenga toques verdes y toques maduros, o bien maduro. Después le decimos, oye, ¿y aromas frutales tiene? Y si tiene, ¿cuáles? Manzana, plátano, yoza, cítrica, almendras, frutos secos. Le ponemos los más comunes, pero si hay otros, como la fresa, etcétera, pues nos lo pueden señalar en otros, ¿no? Aroma, verdura, hortaliza, lo que hablaba antes, el plano de las verduras y hortalizas, tomate, tomatera, alcachofa, pero puede haber otras, habas, como hemos dicho, lechuga, etcétera, etcétera. Otros atributos serían más los silvestres que hemos dicho y otros, ¿no?, como hierbas aromáticas, silvestres, flores, vainilla, otros aromas, etcétera. Nos señalan, por eso digo que la hoja es cuantitativa, porque se dan puntos, pero también cualitativa, porque se señalan los descriptores, que es lo que ahora vamos a ver. Sensaciones gustativas retronasales, boca. Esta es, primero se huele, se puntúa la primera parte, la de la izquierda, después lo probamos en boca y sentimos sensaciones. La primera que vamos a valorar es el frutado en boca, es decir, este sería el frutado retronasal, es lo que nos sube una intensidad de frutado aceituna vía boca, y eso lo valoramos de 0 a 20. Después valoramos el equilibrio entre el amargo y el picante, es decir, que sean moderados y sean balanceados entre ellos, sean equilibrados. Eso sería el equilibrio. Un aceite muy equilibrado tendría 5 puntos, uno poco equilibrado tendría 2 puntos, uno lo que fuera. Después el dulce, nos interesa mucho, porque los aceites dulces, os he dicho antes, que entren suaves, que entren fluidos, que entren alegres, que entren sin resistencia en la lengua, etcétera. Pues decimos el dulce frente a la pereza o astringencia, para que lo entienda el catador lo que queramos decir, ¿no? Ahí se abstienen hasta 5 puntos. Y después la complejidad en boca, que es muy importante, que es los matices que presenta en boca. Es lo que he dicho antes. También nos vuelven a aparecer cosas que nos aparecían antes en nariz o cosas diferentes. Por ejemplo, es muy común que en boca sintamos la almendra verde, también aparece mucho en boca el plátano, aparece mucho en boca la hierba recién cortada, etcétera, ¿no? Hay ciertos descriptores que, porque sean aldehídos, que al final son volátiles, son elementos químicos, ¿no?, que con la temperatura se potencian y nos aparecen más en boca, ¿no? Bueno, y al final pues ya tenemos la puntuación parcial de la gustativa retronasal, que sería los 40 puntos como máximo, para tener ahí. Y por último, ya valoramos la sensación global, que ya lo he explicado, lo que es la armonía y la persistencia, hasta 10 puntos. Un aceite que tenga de todo, de lo anterior muy equilibrado, pues sea muy armónico, lo asignamos 9, 10 puntos en armonía, en sensación global, o que sea más o menos persistente, ¿no? Y de ahí sale la puntuación global. Fijaros que la nota de corte en Evolium el año pasado
fue 87 puntos. Es decir, el número 100, el aceite clasificado número 100 tuvo 87 puntos, que son muchísimos, ¿no? Hasta los 97 que tuvo el número 1, ¿no? Fijaros, los 100 que salen pues son aceites de una calidad excepcional, ¿no? Ahí tenéis, bueno, la hoja, la multitud de hojas, 25 catadores por el número de aceites. Imaginaros la multitud de descriptores las de hojas que tenemos. Y en este trabajo que os decía, que vamos a presentarlo y a pasar a la cata, se han analizado los descriptores olfativos directos y retronasales de los 300 aceites incluidos en el top 100 de las 3 últimas ediciones. Y estos son los resultados. Fijaros, ahí tenéis lo que hicimos al final fue coger una hoja de cálculo y según los descriptores apuntar las veces que aparecía, por ejemplo, tomate y tomatero, lo agrupamos en uno. Nariz 2018, 72 veces. Boca, ¿cuántas veces apareció el tomate y la tomatera en boca en 2018? 7. En 2019, nariz, boca, el tomate. Nariz, boca del 20. Al final sumamos nariz, sumamos boca y sumamos boca más nariz. Y ahí tenéis el número que nos sale. Eso sería las veces, la frecuencia con que apareció el tomate y la tomatera en esos 300 aceites. Tanto en nariz como en boca, tanto en vía directa como retronasal. Pues fijaros, 256 veces, ¿no? De 300 aceites, 256 veces. La yoza y almendra, yoza sabéis que es almendra verde. La yoza y almendra 381 veces, ¿no? A veces dicen, bueno, si son 300 aceites, ¿por qué te aparecen 381 veces? Bueno, porque como estamos sumando boca y nariz, hay veces que aparece en nariz, nos lo ponen los catadores, pero cuando lo toman en boca también aparece, luego también nos lo ponen, ¿no? Bien, ahí tenéis la suma, en fin, ya digo que es un trabajo de prospección más que de investigación, pero yo creo que es un trabajo bonito porque al final nos dio esto. Nos dio, los resultados son los descriptores más frecuentes de los aceites de oliva agrupados por lo que hemos dicho antes, por el plano frutal, por el plano vegetal cultivado y por el plano vegetal silvestre y aromático. Ahí lo tenéis en colores. El frutal es el color el rojo claro, el tomate, los verdes son los vegetales cultivados, que a su vez los hemos subdividido en hortícolas, herbáceas y leñosos, y vegetales silvestres y aromáticas en amarillo. Fijaros, aparecen hasta 62 descriptores. Aromas diferentes han aparecido en esos 800 aceites. Y han aparecido 2.505 descriptores en los 300 aceites. Eso quiere decir que en cada aceite, pues si dividimos 2.505 entre 300, quiere decir que en cada aceite los catadores anotaron hasta 7 o 8 descriptores diferentes. Fijaros, de media. Unos tendrían más, otros menos, pero esa es la media, ¿no? Y bueno, y ahí tenéis el top 10. El top 10 está la almendra yoza en primer lugar, el que más aparece, después el plátano, tomate, tomatera, manzana, hierba, césped, alcachofa, alcaucil, algunos los agrupamos porque son conceptos parecidos, también sabéis, un alcaucil o un alcachofa pequeña, hierbas aromáticas, flores, cítricos, hoja de olivo, ya vainilla, frutos secos, etcétera, etcétera. Ahí los tenéis en orden. Agrupados, ahí tenéis las veces que aparecieron aromas frutales, si lo agrupáramos todas las frutas, pues el que más frecuente aparece más veces, 1.244 veces. En segundo lugar, los vegetales cultivados, que aparecen 698 veces. Y en tercer lugar, los vegetales silvestres y aromáticos, que aparecen 563 veces. Podríamos decir con esta foto de estos 300 aceites, que bueno, yo creo que es bastante representativa. Cuidado que son los mejores aceites, Luego, si hiciéramos la media en aceites de todos los aceites vigentes normales, saldrían otros resultados. Pero si cogemos los mejores aceites, lo que más huelen es a frutas, los segundos a vegetales cultivados y los terceros a vegetales silvestres y aromáticos, pero con mucha intensidad en todo, ¿no? Ahí tenéis el top 10, ¿no? De los descriptores. Bueno, pues ya lo hemos comentado, almendra, plátano, tomate, manzana. Bueno, la primera son las frutas, las almendras yoza, al final una fruta, plátano, ya aparece la primera vegetal, el tomate el tercero, la manzana aparece mucho también, la hierba, etc. Y aquí ya por último, pues en esa publicación pusimos los descriptores en tamaño de letra en función de la frecuencia con la que aparecía, parecido a la imagen que os he puesto antes. Para futuros análisis, pues podríamos comparar, como conocemos la variedad de todos los aceites, podríamos hacer análisis de qué descriptores aparecen en cada variedad y sería interesante, ¿no? Eso en próximas ediciones, lo bueno es que vamos acumulando muestras de cada año, pues todos los años, ¿no? Y que tenemos una fuente de datos importante. Al final, bueno, aquí se trata de, todo esto está muy bien, esto es la clase técnica, pero que lo que se trata al final es que vendamos y dignificamos el aceite de oliva virgen extra. Ahí tenéis una fotografía donde aparece las fichas, cómo se presentan los 100 aceites ganadores, donde tenemos una imagen del envase, donde tenemos un texto descriptivo de la marca, de la historia de la marca, ya sea un agricultor, ya sea
una almazara más o menos pequeña, ya sea una cooperativa, cuando se fundó, etcétera. Y lo más importante, en nuestra opinión, es la cata. Es decir, describimos organolépticamente cada uno de los 100 aceites que se incluyen cada año en la guía en función de lo que hemos dicho, de las hojas de cata de los catadores. Y además se hace en español y en inglés, que es interesante porque la vocación es mostrar los aceites fuera, son de todo el mundo, pero al final, bueno, el año pasado creo que de los 173 eran españoles, ¿no? Entonces quiere decir que, aunque hay que decir que el que salió número 1, el más puntuado fue italiano, pero bueno, ahí demuestra un poco la potencia de los aceites españoles en el mundo y es una de las razones, ¿no? Ahí tenéis, al final, como digo, aplicar a la gastronomía estos aceites pues a través de los mejores cocineros. Fijaros, los cocineros que nos han hecho el prólogo en las distintas ediciones, ¿no? Desde Ferran Adrià, que quizás sea el más importante del mundo, hasta José Andrés, que es muy popular en Estados Unidos, Quique da Costa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues yo creo que con esto y con esta foto un poco de a qué huelen y saben y qué sensaciones tenemos de los aceites, deberíamos de empezar a catar, que es lo que estaría esperando hace un rato. Y bueno, yo creo que esta introducción nos sirve para ahora la cata, hacerla de una forma, pues en fin, aunque muchas de las cosas las supierais, pues más, con más conocimiento detrás, ¿no? Y vamos a apreciar más las cosas, ¿no? Fijaros en una cosa, el orden es muy importante. El orden que vamos a utilizar es el siguiente. En primer lugar vamos a catar la verdial de Vélez, antes os he dicho las variedades. En primer lugar la verdial de Vélez. En segundo lugar la riquina, que en este caso es de Ciudad Real. En tercer lugar vamos a catar el cornicabra, que también es de Ciudad Real. Y en cuarto lugar vamos a catar el picual de Écija, de Sevilla, ¿vale? Entonces, vamos a abrir la botella, que vosotros ya la tendréis servida, o la darán profesora. Vamos a abrir la botella del verdial, vamos a vertir en torno a 20-25 mililitros. Las copitas de cata, estas que ahora ya hacen específicas de aceite, tienen una señal y entonces te dicen dónde se debe de determinar, ¿no? el volumen. Es importante esto, parece una tontería. Después tenemos una tapa que se ajusta. Digo que es importante la cantidad por una cosa, porque si estamos catando aceites uno detrás de otro y se trata al final de, bueno, de que veamos la intensidad, mayor, menor, unos que otros, etcétera, es importante que tengan la misma cantidad, porque si uno tiene más que otro, ¿qué ocurre? Pues que cuando nos acercamos a la nariz, el que tiene más cantidad está más cerca de la nariz, por tanto te da una intensidad mayor. Así que es importante que echemos siempre una cantidad parecida. Hombre, no tiene que ser exacta al milímetro, al centímetro cúbico, pero al mililitro, no pero debe ser, ¿no? Parecida. Bien, vamos a catar este primero, el verdial. Bueno, el proceso de cata ya lo han explicado, yo os voy a dar también una nota de cómo catamos normalmente. Hoy hemos hablado de la cata hedonista nada más, no hemos hablado de la cata oficial, porque ya hablé con Ana, sé que os van a dar otras clases sobre la hoja oficial de cata que sirve para distinguir un virgen extra, un virgen y un lampante en cuanto a características organolépticas, y que solo en esa hoja de cata solo hay que determinar el frutado, la intensidad de frutado en una escala lineal de 0 a 10 centímetros, pues la intensidad de frutado, el picante y el amargo como atributos positivos, y después pues la tabla de defectos, que en esos casos más importantes, como atributos negativos, y que van a determinar si existe defecto, pues van a determinar si el aceite es virgen extra, virgen o lampante. Si existe defecto ya no es virgen extra, si es más de 0, la mediana del defecto es virgen, o lampante en función de si pasa o no de 3,5 la intensidad de defecto. Aquí no nos vamos a parar en eso, aquí vamos a hacer una cata hedonista donde vamos a intentar sacar todas las propiedades del aceite, las más que podamos, y todos los matices que tenga. Y bueno, y es muy importante para la cata que lo primero que hagamos es, si la podemos cerrar mejor, porque así no se nos van los volátiles, y la mantengamos en la mano. Esta, sabéis, bueno, es una copa, yo quiero catar con la misma copa que vosotros, para que no... Yo quiero catar con la misma copa que vosotros para que sintamos lo mismo, pero como sabéis, la copa de cata oficial, y la conocéis, seguro la tenéis por allí, es esta. La temperatura tiene que ser 28 grados, etc. Pero bueno, aquí catamos con esta copa
la mantenemos tapada con esta tapa o con otra para que no se nos vayan los volátiles y le ponemos la mano, de alguna forma la estamos calentando, intentando que llegue a esos 25 28 grados necesarios para que los volátiles se expresen mejor, ¿no? Por si el aceite está frío, no sé las condiciones que tenéis, pero bueno, aquí no hace en buena temperatura. Y lo primero que vamos a hacer es olerlo. Para olerlo, al final la cata es un ejercicio de memoria. Lo que tenéis que hacer es oler, ver la intensidad y sobre todo acordaros de a qué os recuerda, porque la cata es un ejercicio de memoria. Lo primero que vais a tener que recordar seguramente es la aceituna. Una vez que tengamos la aceituna, veremos si es verde o madura, si nos recuerda más a una aceituna verde o madura. Si es verde, a ver si nos recuerda más a la hoja de olivo o a la hierba recién cortada, y después empezar a sacarle los matices que hemos hablado, ¿no? Para empezar, también es muy importante la intensidad de frutado. Nosotros vamos a ver sobre 10, ¿vale? Sobre 10. Para la intensidad de frutado, huela a lo que huela, es cuánto huele, con qué intensidad huele. Para eso es de las pocas cosas que en la cata sí se puede medir de alguna forma, que es según la distancia a partir de la cual empezamos a percibir el olor a frutado, ¿no? Sea cual sea. Lo primero es saber qué intensidad tiene, ¿no? Si nosotros cogemos este aceite, colocarlo lejos, a una altura lejana, que no se huela, vais subiendo y cuando empezáis a percibir el frutado, ya veremos qué tipo de frutado, pero cuando empezáis a percibir el frutado es que ya la distancia a la nariz nos está marcando la intensidad, ¿vale? Hombre, este aceite huele desde una distancia considerable. Una vez que hayáis hecho ese pequeño ejercicio, ya os la ponéis a ras de la nariz, no hace falta meter la nariz demasiado, si no nos la mojamos. Y cuando ya tenemos experiencia, ya directamente llevándonos aquí, valoramos más o menos la intensidad y solemos coincidir, ¿no? Los catadores. Bien, en este aceite lo primero que vamos a hablar de intensidad, yo creo que tiene una intensidad media. Una intensidad media, bueno, en una escala de 0 a 10, podría estar en torno a 4,5, 5, lo cual no es poco, es bastante. Es un aceite con una intensidad media. Bien, y ahora lo primero que vamos a ver es si nos recuerda más a aceituna verde, aceituna madura. Yo diría que es un aceite que nos recuerda más a aceituna madura, a una muy, muy agradable aceituna madura. Es más, diría aceituna madura fresca. Es decir, no por ser madura negativo y no lo verde es positivo siempre, no maduro negativo, eso no es así. Una manzana madura huele muy bien también, un plátano maduro huele muy bien. Por tanto, no hay que hacer clichés. Aquí estamos ante un aceite con un frutado más maduro que verde y un aceite que nos recuerda, si tuviéramos que primero clasificar los 3 planos que hemos dicho, frutal, vegetales cultivados, es decir, hortícolas y verduras, o vegetales silvestres. Este aceite, en mi opinión, qué pena que no podamos otras veces, incluso aunque estemos a distancia, pues en el chat van diciendo cosas los alumnos y a mí me encanta, porque tengo que decir que aprendo mucho con los alumnos en las catas, incluso con alumnos expertos y con alumnos inexpertos muchas veces, porque al final, oye, la gente, todo el mundo sabe oler, ¿no? Y te dicen, oye, pues esto me huele a cachofa, me huele a no sé qué, tal, y dices, coño, es verdad que huele a eso. Por tanto, es bueno tener una cata interactiva, está un poco frío, pero yo os digo, y vosotros en clase podéis comentar con Ana y con los profesores después, qué es lo que os recuerda. Pero a mí me recuerda más, para hacer una primera clasificación, primero hemos dicho intensidad de frutado en torno a 4,5, 5, media. Segundo, nos recuerda aceituna madura, aunque fresca. Incluso aparecen algunos aromas que recuerdan un poco al verde, pero se impone más el maduro que el verde. Y a mí lo primero que me viene es las frutas, ¿no? Las frutas. Es un aceite más frutal que hortelano, vamos a llamar, o que silvestre. Es un aceite más frutal. A mí me viene el plátano, me recuerda al plátano, me recuerda a la manzana. Hacer olfacciones largas y lentas y dejar el cerebro trabajar. Por supuesto, lo primero, lo hemos dicho, aceituna. Pero ahora después tenemos que intentar el ejercicio de cata, tenéis que intentar, una vez que oléis algo, apartarlo un poco en vuestro cerebro y ves qué hay debajo, ¿no? Entonces, después de la aceituna más madura, yo le encuentro plátano, le encuentro manzana, le encuentro almendra, ciertos toques a frutos secos.
pero sobre todo plátano y manzana, y también incluso algo de pera, de forma que al final ese compendio de olores se parece a lo que hemos dicho antes en los descriptores, a una sana papilla de bebé. Pero no a un potito comprado y abierto, sino a cuando todavía vosotros sois muy jóvenes y no tenéis hijos la mayoría, vamos, no lo sé. Pero cuando se hace, habéis podido tener hermanos pequeños, sobrinos, y cuando se hace una papilla de bebé con fruta, con plátano, manzana, pera, etcétera, en la Thermomix o en una batidora normal, te sube un olor. A eso recuerda un poco esto, ¿no? A eso recuerda un poco esto. Y luego de fondo, detrás de eso, a su vez, en cierta forma, aparece algo de hierba, que decía antes, tiene un toque final verde, que es menos importante que los toques maduros, pero tiene un toque verde. ¿Vale? Bien, entonces ya, en nariz hemos visto la intensidad, hemos visto a qué tipo de aceituna que es muy importante, si es verde o es madura, hemos visto a qué descriptores nos aparece. Está claro que es un aceite muy frutal, porque bueno, es verdad que nos da también algo de hierba, pero es fundamentalmente frutal, porque nos aparece plátano, manzana, pera, almendra. Y lo segundo, eso lo anotaría, y lo segundo es beber un pequeño sorbo. Y hacerlo transcurrir a lo largo de la lengua, desde la punta hasta la garganta. Hay que hacerlo así. Desde la punta, ¿cómo vamos a ir percibiendo las cosas? Mira, en la punta de la lengua, el inicio, la punta de la primera parte de la lengua, lo que vaya a ver un poco es lo que decía de dulzura. Es decir, si el aceite es fluido, si entra rápido, si entra alegre, si ocurre eso, es un aceite dulce. Después vaya a sentir en los laterales el sentido del amargo. Vaya a sentir el amargo, que se siente más en los laterales de la lengua, de la parte de atrás. Y por último, una vez que ya llega el aceite a la garganta, vaya a sentir el picante, ¿vale? Esos son los grandes descriptores. Y después, paralelamente a todo esto, nos va subiendo lo que llamábamos aromas retronasales, que pertenecían al sentido del gusto y que, como sabéis, son muy importantes también, ¿no? Bien, yo, si os parece, empezamos por los retronasales. A mí en los retronasales me vuelve a recordar el plátano. Fijaros, ahora me recuerda a un plátano más verde que el nariz, y también me da esa hierba verde un poquito que nos aparecía, ¿no? Y una vez visto eso, vamos a ver el picante y el amargo. Mirad una cosa, yo el primer sorbo de una cata, fijaros lo que os digo, no lo suelo considerar. Porque como tenemos la boca virgen, no es el primer aceite que nos tomamos, resulta siempre más agresivo el picante y el amargo. Fijaros que cuando dais el pequeño sorbito, que sean pequeños, ya te resulta de otra forma, ¿no? Entonces resulta un poco injusto, ¿no? Si estamos catando varios aceites, que califiquemos el primer sorbo, ¿no? No me califiquéis el primer sorbo, yo he dado dos, si os habéis dado cuenta. En el segundo es cuando vamos a apreciar más las cosas, ¿no? Incluso tres, no pasa nada porque está muy rico. Pero lo primero que os diría, en cuanto a las sensaciones táctiles y kinestésicas y trigeminales, lo que os diría es que es dulce, un aceite bastante dulce. Es decir, es un aceite que entra alegre, que entra fluido. No un aceite que te genere aspereza en la punta de la lengua, que te resulte pesado, que te resulte aceitón. No, te resulta un zumo más que una grasa, ¿no? Te resulta un zumo. Entra, luego tiene una alta valoración de dulce, yo diría que es bastante dulce. Y después tendríamos que valorar el picante y el amargo. A ver, este aceite yo creo, en mi opinión, que están bastante balanceados, el picante y el amargo, pero pica algo más que amarga. Porque además no solamente pica algo más, con un poquito más de intensidad, sino que además es más persistente el picante. El picante se nos está quedando en la garganta, luego es más persistente. El amargo también aparece y persiste, pero menos. Luego, este aceite le podríamos dar aproximadamente en torno a 3 puntos de amargo y a 4,5 puntos de picante, siempre sobre 10. Estamos hablando sobre 10. Retronasal, bastante complejo, porque me ha aparecido el plátano, también la almendra verde, también aparece un poquito de hierba. Y os diría una cosa, en boca, mientras que en nariz es más maduro, claramente, y tiene un matiz verde, pero es más maduro, en boca se equilibra el verde y el maduro más, es decir, aparecen tonos verdes, ¿no? Bueno, pues yo creo que es fantástico. Este verdial de Vélez, que como decía, es de la Sierra de la Sarquía,
Es un aceite que os cuento un poco de historia sobre él. Es un aceite de una variedad, como digo, muy ancestral, que hay unas 13.000 hectáreas, nos decía el otro día Kiko, el gerente de la cooperativa que lo produce, la cooperativa de Periana. Es un aceite de cooperativa, es un aceite temprano que se produjo en noviembre. Y que, bueno, esta variedad tiene como peculiaridad que por eso se llama verdial, igual que otras verdiales, la verdial de Vélez, también verdial de Huévar, verdial de Badajoz, etc. Es una variedad que se mantiene bastante tiempo verde, incluso cuando madura. Hay variedades que tornan antes a arembero y a negro, y a rojo y negro, y hay variedades que se quedan verdes más tiempo y por eso se llama verdial, por eso le pusieron ese nombre. Eso hace que, como dicen nuestros compañeros Lorenzo, León y Raúl de la Rosa, etcétera, Angelina, el grupo de trabajo del IFAPA, lo que nos dice no es verdad, que se está viendo que el índice de madurez, que era un criterio que cogíamos para el momento de recolección óptima de la aceituna, cada vez tiene menos importancia por esto mismo, porque existen variedades que se mantienen verdes, aunque sean más maduras, ¿no? Entonces, el criterio de recolección, del momento óptimo de recolección de la aceituna, se debe basar más en el rendimiento graso sobre seco que en el rendimiento graso sobre húmedo, que sabemos que no es el criterio acertado, y que incluso el color, que bueno, los libros antiguos de olivicultura decían índice de madurez para, pues, cuando esté en 2,5, 3, según el color de la aceituna, tal, pues se calculaba el índice de madurez de 100 aceitunas en una finca y se determinaba el momento de recolección. Bueno, pues el hecho de que haya variedades que maduran de una forma diferente en color hace que el criterio que debamos tomar es, uno, la calidad, es decir, si podemos hacer antes un Avencore, probar y saber cuándo está el momento óptimo de calidad, y otro es el rendimiento graso sobre el seco. Cuando llegue ya a una recta, cuando sea ya asintótico lineal, ya pues decir, oye, no vamos a ganar grasa y lo que podemos es perder calidad por el tiempo, por lo que sea, ¿no? Bien, fantástico, ¿no? Un aceite de mucha categoría. Decía que respecto a la historia, este aceite era muy, nos contaba Cristino Lovilla, ¿no? Un catador fantástico que está ya mayor, pero que hemos aprendido mucho de él. Nos contaba que este aceite tipo verdial lo buscaban mucho en los años 50, años 40, Minerva, ¿no? Que era una empresa que cargaba barcos en Italia y que vendía muchísimo aceite envasado en Italia, porque es un aceite muy amable, muy dulce, muy armónico, tiene una sensación global muy buena, es un aceite elegante, digamos que es un aceite tipo variedad italiana en muchas de ellas, ¿no? De todo, y también en España, pero este es un aceite, digamos, pues eso, muy, muy comercial y muy de exportación, ¿no? Porque es menos agresivo, menos intenso que otros, a lo mejor menos intenso, pero también menos picante y menos amargo que otros aceites españoles que nos gustan y que nos pueden gustar más y tal, pero que para ciertos mercados, pues como digo, era muy valorado siempre por esa dulzura, por esa armonía que tenía, ¿no? Vamos a pasar al segundo. El segundo es el arbequino, otro aceite de cooperativa. En este caso, la cooperativa, bueno, yo hablo de marcas, no es que me guste, pero cuando es para hablar bien, ¿por qué no? Lo que no hay que hablar es cuando si estuviéramos viendo defectos, ¿no? Y decía aquí la marca no es lo conveniente. Pero oye, cuando estás diciendo que lo están haciendo muy bien, que lo están elaborando muy bien, ¿por qué no vas a decir? Pues es una cooperativa, además. Es la cooperativa Colival, la cooperativa de Valdepeñas, que tiene una gama de monovarietales fantástica, cada vez lo están haciendo mejor esta gente y además, tengo que decirlo, es una cooperativa dirigida por una mujer, de Armas Tomás, una de las, para mí, no ya como mujer, sino como gerente, de las mejores gerentes de cooperativas que existen en España, se han operado mujeres, porque está apostando por una política de calidad, de envasado, de valor, etcétera, que además está haciéndole bien, tiene éxito y está, por tanto, es un ejemplo, ¿no? Y producen monovarietales, pues creo que tienen 7 este año, 7 monovarietales, ¿no? Desde Conica, tal, y todos procedentes de frutos de la zona, ¿no? Tienen Frantollo, incluso de variedad italiana, que está plantada en Ciudad Real. Y son personas que conocen muy bien el proceso productivo, que es muy importante. No solo en el momento de recolección, sino después no estropearlo, ¿no? Cuando una aceituna llega a un molino, vamos a extraer como máximo el zumo que trae de la mejor manera posible. No vamos a mejorar. Una almazara nunca mejora la calidad del zumo que viene dentro de la aceituna que le entra. Lo que tiene que hacer es no empeorarlo. Entonces, es que mantengamos impoluto, la extraigamos como se extrae un zumo de naranja con un exprimidor, de forma que no le mantengamos esa naranja un tiempo hasta que se pierda frescura,
ni después esté el exprimidor sucio, porque si está sucio de naranja del día anterior y no lo hemos lavado, cuando exprimamos la nueva naranja, por muy bien que venga, ya le va a dar el avinado del día anterior, etcétera. Es decir, un almazaro lo que tiene es que producir con buenos tiempos, que es muy importante, los tiempos de batido, la temperatura de batido, la limpieza es fundamental, eso escucharlo bien, es fundamental tener una persona solo limpiando y no dejando que haya ninguna rebaba de aceite del día anterior y tal, porque por muy bueno que venga nos va a estropear el aceite nuevo, etc. Bueno, no quiero enrollar, vamos al segundo. Al Arbequino de Valdenbero, es la marca. Mira, hago otra vez lo de la distancia para ver la intensidad frutal. Vamos a seguir el mismo proceso. Bueno, muy bien, ¿eh? Frutado. Frutado. Yo aquí hablaría de medio hacia arriba. Antes he dicho un 4,5 y un 5, que era un gran frutado medio. Yo aquí hablaría entre un 5,5, de un 5,5 a un 6. Un frutado bastante intenso, ¿no? Y luego aceituna. Aquí, fijaros, las cosas no son ni blancas ni negras. Es decir, siempre intentamos, ¿no? Y luego los concursos y tal dicen, mejor fruta verde, mejor fruta maduro. ¿Vale? Por eso es decir, blanco o negro. Bueno, es que lógicamente la aceituna va madurando y esto es un proceso continuo, una línea. Del verde al maduro no se pasa en un día. Entonces hay un embero, etcétera, etcétera. Quiero decir con eso que es muy común que los aceites, aunque prevalezca más uno, prevalezca más otro, tengan matices verdes y maduros a la vez, por supuesto. Es lo que decía, no todo blanco y negro, hay tonos grises, muchos, infinitos tonos grises, ¿no? En este caso, más que gris de color, ¿no? Porque es un fantástico frutado. Bien, intenso hemos dicho de medio hacia arriba, en torno a 6. Y a ver qué os parece, ¿no? Yo dejo cavilar y que comentéis allí en clase, pero bueno, es un aceite que es muy penetrante, pero en el cual ahora vamos otra vez a los planos frutales, vegetales y silvestres. Yo aquí diría que también se impone el plano frutal, que es un aceite verde maduro, pero que también tiene plano vegetal. Porque recuerda mucho a la cáscara de plátano, es decir, plátano, pero más que el plátano maduro anterior, más a la cáscara de plátano, de un plátano más verde. Y aparece contundentemente también la manzana. A mí me aparece incluso melocotón o frutos de hueso. Y luego tiene un toque de hierba recién cortada muy agradable. Es decir, la parte verde que tiene es más de hierba que de hoja. Incluso puede recordarnos algo a la tomatera. Y a mí también me da ciertos toques silvestres. Toques tipo, no sé, monte bajo. No te diría si hinojo, romero, tal, pero sí monte bajo, ¿no? Muy complejo, complejísimo. No es un arbequino al uso. Aparecen toques también de almendra verde, que sí que le dan un recuerdo al arbequino y que seguramente en boca no van a aparecer con más intensidad. Pero normalmente los arbequinos son aceites más avellanados, más los típicos arbequinos, ¿no? Quizás porque sea más temprano. Pero son aceites que recuerdan bastante a los frutos secos, son aceites muy ricos, muy dulces y tal, pero con este es que tiene muchos matices, por eso también lo hemos elegido, ¿no? Porque es un grandísimo arbequino, ¿no? Ahora pasamos a boca. Fijaos cómo entra, ¿eh? Con qué fluidez. Aceite muy dulce. Tiene un picante y un amargor, pero moderado y equilibrado. El picante es un poquito de punzante, pero no de una intensidad muy alta. Yo diría que puede estar... Perdonad, no lo he dicho, es bueno que bebáis agua entre un aceite y otro, ¿eh? Aceite
Muy dulce. Bien. Y retronasal, ¿qué nos aparece? A mí me parece bastante. Otra vez, el plátano y la almendra. Plátano y almendra. Y quizá alcachofa también. El plátano mucho, ¿eh? Plátano más verde y las hierbas y... Bien, una mezcla de frutado verde maduro, pero con interesantes toques verdes. Un aceite muy complejo. Este aceite, si yo tuviera que destacar algo, tanto en nariz como en boca, es la gran complejidad que tiene, ¿no? Porque fijaros que sin querer nos están saliendo matices en un sitio y en otro, ¿no? Y muchos descriptores, ¿no? Y seguro que allí lo esté secando también. Lo esté secando. Luego, tiene una cosa muy agradable y es que el picante que tiene, que es incisivo pero medio, se queda, ¿eh? Se queda y se queda con una sensación agradable. ¿Eh? El amargor se va antes, pero también permanece y es un aceite persistente, ¿eh? Porque fijaros, y ahora pues vamos mientras sacamos el otro, etcétera, que el recuerdo se nos queda. ¿Eh? Que dice, aquí estoy yo y te estoy volviendo a recordar todo lo que has sentido antes, ¿no? Fantástico. Vamos al tercero, que vamos de tiempo, no lo sé, porque la verdad que no. Ahí. Vamos al tercero. Este es un cornicabra de la misma cooperativa. Echamos la cantidad justa. Cornicabra, ya lo he dicho, variedad típica de la meseta española, de Toledo, Ciudad Real, Albacete. Este es orgánico, es decir, es ecológico, de producción ecológica, es de olivar tradicional. El arbequino anterior, en general, es de olivar intensivo, este es de olivar tradicional. Es recogido final de octubre, noviembre, igual que el arbequino. Ahí Consoli me comentaba, Consoli, la gerente que lo recogía este año, pues a final de octubre, entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Y nada, lo tapamos, lo calentamos un poquito y a ver ahora a qué nos huele y a qué nos sabe. Es que son ni cabras. Estás calentando un poquito. Bien, aquí sí que está bien, ¿no? Y bueno, en parte lo hemos escogido poco pensando que iba a ser así, ¿no? Yo la verdad que, bueno, lo he probado antes, hace meses, pero hacía tiempo no he probado. Está claro que hay un cambio de cualitativo, no cualitativo, un cambio de matiz. Ahora ya no vamos a dudar que esto sea verde o maduro, esto es verde, ¿no? Fijaros una cosa, primero la intensidad. Intensidad alta. Yo ya empezaría a hablar de intensidad alta. El anterior ya era media alta, pero aquí estamos con una intensidad alta y además es una intensidad muy incisiva y hace que se huela más intensamente, ¿no? Eso ocurre a veces, ¿no? Con los aceites más verdes, ¿qué ocurre? Que el verde es como más penetrante, como que se inyecta en la nariz y te parece, te da una sensación también de intensidad alta, ¿no? Pero este aceite es que tiene una alta intensidad. Y luego un aceite que, bueno, que podríamos hablar que está entre 6,5 y 7 de intensidad. Que es un aceite de lo ponéis en la barbilla y yo creo que lo habláis claramente, ¿no? Incluso por debajo, es decir, podríamos estar hablando de 7 perfectamente. Un 7 de intensidad y ahora vamos a buscar descriptores. Bueno, yo aquí en descriptores veo que aquí ya sí es un aceite más del plano vegetal. Y del plano vegetal, tanto cultivado como silvestre, porque se están viendo cosas de los dos sitios. Este aceite huele más a campo, huele más a hierba, pero ojo, huele a plátano también. A mí me aparece otra vez el plátano. Y me aparece la yoza, es decir, planos frutales también, la yoza verde. Luego tenemos fruta, pero se impone más, ya no es frecuente los aceites más verdes, se impone más el plano vegetal. Y dentro del plano vegetal yo encuentro descriptores de vegetales cultivados como la tomatera,
Y me recuerda bastante además también como al romero, al hinojo, es decir, al monte bajo, ¿no? Es como cuando damos un paseo, ¿no? Por monte bajo mediterráneo, que hay una amalgama de incluso jara, etcétera, ¿no? Y vas pisando un día que si ha llovido al día anterior, pues vas todavía y sientes como el olor del monte bajo, ¿no? Del monte mediterráneo y de las distintas hierbas y flores mediterráneas. Esto recuerda mucho al campo, este aceite, ¿no? Luego, esos son matices silvestres. Es más común eso en los ecológicos que en los no ecológicos. Bueno, depende, no tiene por qué, pero sí os digo una cosa. Los ecológicos no se pueden usar herbicidas, como sabéis, y bueno, normalmente el 90 y tantos por ciento tienen cubierta vegetal que después se desbroza y se tal, o las controlas con ovejas o como sea, ¿no? Pero hombre, yo creo que entre un olivar que tenga una cubierta vegetal permanente durante los inviernos, primavera, ya en primavera tienes que desbrozarla, pero sigue ahí y tal. Yo creo que de alguna forma el olivo pues toma los olores y los sabores de lo que tiene alrededor, ¿no? Y bueno, no de extrañar que aceites, sobre todo de zonas ya más de montaña, más agrestes, y que están en cultivo ecológico, etcétera, en secano, tal, pues tenga aromas un poquito más, como más bravos, más tipo eso, más tipo silvestre, más tipo campo, más tipo vegetal. Y este aceite a mí por lo menos me lo expresa, ¿no? Recuerda, pues, un poco también, incluso al tronco de lechuga, ¿no? Es contundente. En nariz, muy contundente. Vamos en boca. Bueno, en boca es un aceite, tiene una dulzura, pero es menos dulce que los anteriores. Es decir, desde luego te sube la hierba recién cortada otra vez, el verde te sube. Vamos a hablar primero de retronasal y después comentamos que es muy interesante el picor y el amargor, pero te suben otra vez los aromas verdes que recuerdan a la almendra, recuerdan a la hierba recién cortada, incluso las cubiertas vegetales, cuando desbrozan los tractores de los olivos, o sea, la cubierta de los olivos ahora en primavera que están verdes y que es una amalgama de hierbas espontáneas, pues surge un olor ahí cuando está en el campo que recuerdo también, ¿no? Y eso te viene retronazado. Y luego la dulzura, decía, es menos dulce que los anteriores, tiene una valoración de dulce inferior porque es un aceite más contundente, pero entre agradable. Y después, yo estoy hablando mucho, entonces al hablar mucho yo estoy y tengo la garganta irritada, con lo cual cuando yo doy una clase lo digo siempre, si llevo una hora y pico hablando, mi garganta está irritada, ¿no? Con lo cual yo puedo percibir sensaciones de picante superiores a las vuestras. Eso puede ocurrir porque es inevitable. Estoy hablando alto de más, tal, y termina. Pero bueno, a mí me resulta bastante con un amargo medio alto y con un picante que aparece después. Fijaros que nada más metérnoslo la primera vez, por lo menos a mí me ha pasado, nada más metérnoslo en boca la primera vez, bueno, hemos valorado el dulce, el retronasal y amargado de primera y sobre todo con respecto a los anteriores con una intensidad bastante más alta, aquí tenemos hablando de una intensidad de amargor de 5, 5 y medio. Y después me he quedado, bueno, y ahora el picor y ha ido apareciendo. Y ha ido increciendo de alguna forma, ¿no? Y ahora ya pasa un rato, el amargo permanece, porque está permaneciendo, pero el picor aparece ya también con contundencia, ¿no? De todas maneras, yo, aunque pica, el aceite pica y pica ahí con picor tipo pimienta y tal, pero el amargo es importante, ¿eh? El amargo cuando te lo metes, yo diría que tendría medio punto más de amargo que de picante este aceite, ¿no? Pero en cualquier caso está por encima de 5, tanto en amargo como en picante. A lo mejor está en 5 en picante y en 5 y medio, 6 en amargo, ¿no? Venga, por ahí. Pero muy, muy rico y muy complejo después en el retronasal también. Mira, si hacéis así, replicáis, os sube mucho los retronasales, ¿eh? Y ahí es cuando se ve ese verde, esa yoza, esa alcachofa también, el alcaucil, esa hierba recién cortada, ese plátano que también aparece, pero cáscara de plátano verde. Interesante, muy interesante, un pedazo de aceite también. Este aceite, como curiosidad, pues mirad, nosotros en AEMO
con un convenio con la Universidad de Córdoba, con el profesor Feliciano de Química, hacemos los polifenoles de muchos aceites todos los años a los municipios de EMO, a las empresas de los municipios de EMO, Valdeaspi, todos los aceites son de municipios de EMO, todos. Os cuento como curiosidad que Cornicabra, no sé, este año todavía no tenemos los resultados, pero Cornicabra dio el año pasado, yo creo que fue el récord de polifenoles en las cientos y cientos de muestras, no solo de EMO, sino de otras fuentes que hacen en el Departamento de Química de Córdoba, ¿no? De la Universidad de Córdoba. Bueno, yo creo que estuvo en 1.700, 1.800 partes por millón de polifenoles totales. O sea, bestial. Tened en cuenta que eso al final, esa contundencia también la notamos en boca, pero bueno, digamos que es un aceite casi medicinal, ¿no? Imaginaros, si la EFSA, la Autoridad Alimentaria, habla de que para que podamos poner en la etiqueta que este aceite contiene polifenoles que son buenos para la salud, tal, un texto bastante largo y bastante complicado que nos dejan poner en el aceite de los pocos de que es saludable, te dice la EFSA, lo puedes poner si tienes más de 250 partes por millón en analítica, ¿no? Bueno, pues está en torno a 1.700, 1.800, es decir, se entretienen hasta casi 8 veces más que lo que sería el mínimo técnico para que podamos decir que tiene polifenoles, pues tiene 8 veces más. Algún médico internista que estudia el aceite de oliva de Córdoba, yo un día comentándolo, hemos encontrado un aceite con 1.800 de polifenoles. Y me decía, guau, eso no sé ni es si es bueno o no, porque que te estás metiendo un pelotazo, en plan broma, por supuesto que es bueno. Y por supuesto también que si tú son aceites que por sí mismos tienen usos culinarios diferentes, seguramente los aceites anteriores pues van muy bien en repostería, en uso en crudo para salsas crudas, como la mayonesa, sin elaborar, o también si no te gusta demasiado el picante amargo para un salmorejo, etcétera. Este aceite, sin embargo, pues como es más contundente, puede ir bien bautizando una carne roja, puede ir muy bien en una tostada por la mañana porque el pan calienta de más potencia, esos verdes, y te lo hace muy agradable. Si lo acompañas con tomate, puede ir bien, hombre, es un lujo, ¿no? Pero ojo, un huevo frito, echándole poquito aceite para no gastar mucho. Pero un huevo frito con un aceite nuevo de estos, el huevo está fantástico. O sea, se le notan todos esos matices que estamos diciendo y sale exquisito, ¿no? Algunos dicen que es una sacrilegio usar un aceite de estos para freír. Yo tengo una sartén muy pequeña y he hecho un chorreón, he hecho un huevo y el huevo se toma casi todo el aceite, te lo tomas y esto está de muerte. Y si no, lo haces con un aceite bueno, normal, y después le echas un chorreón encima y lo bautizas, ¿no? Pero bueno, usos culinarios muchos. A lo mejor en una mayonesa, por ejemplo, te tiene que gustar la contundencia para que la echen una mayonesa, pero ya digo, en otros guisos más contundentes, pues claro que va. Vamos al cuarto, pero vamos, fantástico. El cornicabra, desde luego, es muy particular y muy potente y ha resultado. Este es 1948, León, ya es el primero que no va a ser de cooperativa, porque el perdía el primero y los dos siguientes han sido de cooperativa. Este es de una almazara privada, de una persona encantadora de Écija, de María Miró, una veterinaria, una doctora en veterinaria que se ha dedicado a la finca de sus padres a hacer un gran aceite y hacerlo con mucho cariño. Es ecológico también, tiene 2 monovarietales, picual y arbequino, y bueno, un aceite que todos los años está fantástico. Yo reconozco que es la primera vez que lo voy a probar este año, ahora con vosotros, ¿eh? No lo he probado antes. Acabo de abrir la botella, pero que tengo tanta confianza en estos productores cuando la gente lo sabe hacer bien casi siempre, ¿no? Una cosa es que un año por circunstancias, pero fantástico, ¿no? ¿Eh? Intensidad, pues menos que el otro no. Mínimo igual, ¿no? Igual que el cornicabra, es decir, muy intenso, un aceite bastante intenso. Verde o maduro, claramente, ¿no? Lo estáis pensando y lo estáis diciendo por ahí. Verde, ¿no? Aceite verde. ¿Qué destaca en este aceite? A mí me destaca varias cosas, ¿no? Pero así de pronto, hacer un brainstorming sin pararme mucho, a mí me destaca.
La tomatera. La tomatera. Fijaros, la tomatera es el tomate verde o bien la planta del tomate, más bien, ¿no? La planta del tomate que sería al final una mezcla entre tomate verde y hierba, ¿no? Recuerda mucho a la tomatera. Pero también recuerda mucho, a mí me recuerda al romero, a la menta, es decir, también recuerda mucho a los planos silvestres, ¿no? Recuerda a la almendra verde, recuerda también al plátano verde, otro compendio de complejidad, ¿no? Muy, muy complejo y bastante intenso. Antes, bueno, por hablar de valores, si el anterior hablábamos de en torno a 7, pues está igual, en 7, 7,5 casi. O sea, en fin, no se trata aquí de comparar, pero de una intensidad muy alta. ¿Eh? Porque ya pasar de 7 ya no es fácil. ¿Eh? Es decir, ya, en fin, hay vírgenes extras, lo normal es que tengan 2, 3 de intensidad, 3,5, 4, esos son los paneles así de los vírgenes extras normales. Los buenos ya se nos van a 5, 6 ya son por encima de la media de intensidad y 7, 7,5 ya estamos hablando de aceites, ojo, importantes, top. ¿Eh? Fijaros, a mí me recuerda también a la planta de la vainilla. Es decir, no a la vainilla como la natilla, ya una vainilla más madura, ¿no? Más, sino, pero a la planta de la vainilla es muy, muy, muy complejo. ¿Eh? Incluso ahí tiene toques de hinojo, lo hemos dicho antes también, almendra verde, el plátano verde, la tomatera que destaca, alcachofa también, alcaucil, fantástico. Vamos a probar. Pues fijaros, antes de que empiece a picar y amarga, que va a empezar. Fijaros, la entrada resulta de un dulzor medio, un pelín, que no es malo, esto no es negativo, pero un pelín de astringencia en el paladar y en la mitad de la lengua, ¿eh? Astringencia, no espesura ni ácido, astringencia, eso es normal cuando la aceituna es temprana, ¿no? Un pelín de astringencia, eso hace que no sea una dulzura máxima, o sea, siendo claro, es más dulce, que es una propiedad positiva, por eso digo que cada aceite tiene sus virtudes y sus particularidades y hay que saber disfrutarlo. Los primeros que hemos probado, el verdial, el arbequino y tal, eran más dulces, estos son menos dulces, lo que pasa es que estos son más intensos, quizás un poco más complejos o en otro plano de complejidad, no están más las frutas, están más los vegetales, en el campo, en los silvestres, pero cada uno tiene su verdad. En cuanto al picor y al amargor, a mí de momento tengo más presente el amargor, que es contundente, pero pues parecido al anterior, ¿no? Porque bueno, hay una cornicabra verde, un picual verde y un ojí blanco verde tienen muchas cosas en común, ¿eh? Ojo, y le pasa, ¿no? Que también va apareciendo el picante. Este sí que es un picante tipo un poquito guindilla, muy, muy fino pero incipiente, un poquito punzante, que es agradable. A mí en retronasal me vuelve a aparecer la cáscara de la almendra, ¿eh? Como cuando cogéis una cáscara de almendra verde, contra la almendra verde, la cáscara verde, hacéis así, hacerlo, olerlo, darle un bocadito la próxima vez, aunque esté un poco, también tiene polifenoles. Y la verdad que pica y amarga, a mí me resulta muy positivo que de una forma contundente pero equilibrada. Es decir, tiene un picor y un amargor que pueden estar en 5,5, pero casi los dos en 5,5, porque hay momentos en que un picor me parece un poquito superior, pero hay momentos que el amargor me parece también, ¿eh? Quizás se impone al final un poco el picante, pero también tiene un amargor que permanece. Y es un aceite muy persistente, ¿eh? Claro, vamos a ir terminando, pero mientras terminamos, si vais viendo qué sensaciones tenéis en boca, el aceite parece que sigue ahí. Eso es la persistencia, ¿vale? Un aceite con armonía, un aceite con complejidad, con persistencia, con cuerpo, un aceite con mucho cuerpo, con complejidad. Bueno, pues aceite fantástico. Estamos hablando seguramente en un jurado de esto
que este último, el anterior, bueno, pues son aceites que seguramente están por encima de 90 puntos sobre 100, es decir, y también los primeros pues pueden estar, en fin, depende, ¿no? Pero pueden estar a unos niveles, desde luego, por encima de 85 puntos seguros, ¿no? Entonces, pues, nada, la verdad es que son de lo que tratábamos, que fueran diferentes. El berriel y el arbequino son un tipo de aceite con unos usos culinarios seguramente. Lo de los usos culinarios yo soy poco, en fin, prefiero que sea cada consumidor el que lo use para lo que le guste, ¿no? Porque, por ejemplo, hay sitios en Baena históricos, ¿no? Uña de Prado, lo digo porque también es positivo, que te hace una mayonesa con picual que es fantástica, que se toma con langostino, y que aquello, la mayonesa es amarilla, le metes y pica y amarga, pero a mí es una salsa que me encanta y sin embargo hecha con un aceite contundente. Es decir, también se puede hacer una mayonesa con un picual como este. También se puede hacer un salmorejo o un gazpacho si te gusta la contundencia, porque te va a potenciar más todavía el tomate, porque aparece el tomatera, etcétera, oye, te va a picar y amargar un poquito, pero bueno, a lo mejor eso a un niño que está empezando a darle verdura, etcétera, le puede echar un poco más para atrás, que tampoco, porque los niños se acostumbran rápido, pero una persona que, bueno, que quiera disfrutar de un plato contundente, pues también, o sea que en frío hay mucho uso. Y luego, sobre todo, si yo cojo, por ejemplo, os pongo un ejemplo, una carne de pollo o una carne de merluza, que la merluza tiene sabor, ¿no? Pero bueno, sea una merluza que no sea salvaje, etcétera. Y que son carnes o pescados buenos, pero con poco sabor por sí mismo, una pechuga de pollo, tampoco tiene excesivo sabor. Si a eso le hacéis un bautizo con un aceite de este tipo, lo leváis al cielo, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Igual que decía antes con los frutados, ¿no? Que esos frutados los usas en una magdalena, en un bizcocho, en un tal, y te potencia, ¿no? O lo usa incluso también en un salmorejo y le da un toque, en un toque frutal que no tiene, porque el salmorejo al final lo que tiene es tomate, ajo bueno, y aceite prácticamente, un poco de pan, ¿no? Entonces, al echarle un aceite frutado, de pronto le aparecen notas frutales ese salmorejo y sorprende, ¿no? En fin, mundo de olores y sabores, yo creo que ya he hablado demasiado y es una pena que no pueda compartir con vosotros preguntas y respuestas, pero que sepáis que España tiene 256 variedades, que como estas que hemos probado, 4, pues hay muchísimas más, que cada una tiene sus particularidades, que somos país líder mundial en producción, pero también somos el líder país mundial en complejidad, no lo dudéis. Nosotros probamos, tenemos la suerte de probar, como he dicho antes, aceite de muchísimos países, pero la variedad que tenemos en España tenemos que aprovecharla, también la tiene Italia, que es donde hay fantásticos aceites, hay Grecia con Coloneiki y todos los países, pero al final esto dibuja un cuadro multicolor que tenemos que poner en valor y que ese valor solo está en el virgen extra. Producir otras cosas, pues bueno, hay años como este donde a algunos les ha pillado el toro, etcétera, y al final pues se han ido muchos aceites a lampantes o a vírgenes, pues no está mal, hay que venderlo, hay que refinarlo y venderlo, todo hay que venderlo, pero que el futuro está en los aceites vírgenes extras para empezar y después, pues también dentro de los vírgenes extras en la excelencia, ¿no? Y ahí es donde va a estar el valor, porque es que, como siempre digo, una naranja huele a naranja, un limón, zumo de naranja huele a naranja, un zumo de limón huele a limón, pero es que un zumo de aceituna, fijaros la cantidad de cosas que huele y que sabe, que no es que lo dije yo solo en la cata esta, sino que habéis visto los descriptores de los mejores catadores del mundo, ¿no? Por tanto, tenemos un tesoro y tenemos que saber cultivarlo, que soy agrónomo, y venderlo, que soy agrónomo, y también los agrónomos nos tenemos que dedicar a difundir y a vender y hacer que el aceite sea rentable, que es tan necesario, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Ana, Pilar, todas las profesoras que os conozco y alumnos. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa, ellos saben dónde estoy y ha sido un placer estar con vosotros. Nada más y un abrazo a todos. Adiós.